escuchando en esta radio que estaban todos escondiendo PBIs que se robaron. Es una vergüenza. Son todos drones. La vi a Eve comiendo un sándwich de PBI de salame y queso. Son todos drones, señor, se robaron un PBI. Radio Caput. Parece que hay un combate ahora el sábado por Space de Dylan contra Alcalde. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Nosotros, los otros. Nosotros, los otros. Los martes a las 17. En Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, ¿es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Todos los martes a las 10. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Dispuestos a viajar por algún lugar? Aunque sea imaginariamente. Recorrer un poco, conocer algo de la política del lugar, de la gastronomía, en fin, del turismo, de los hábitos, de qué pasa con los números, de comparar con Argentina. Bueno, entonces, en esta hora que está empezando, quédense en Mundo en Clave. Lo pueden escuchar aquí por Radio Caput, lo pueden escuchar también más tarde, a la tarde, por la 90.7, la radio pública de Marcos Paz. Lo pueden escuchar mañana a través de, en Noverá, a través de RPD Radio, la 97.5, o la pueden escuchar sorpresivamente en Radio Pista Urbana, en cualquier momento, porque va rotando la programación y se está incorporando también Mundo en Clave a esa radio amiga que y después tiene. tenemos la edición internacional que va en Azerbaiyán, en Oslo, Madrid. ¿No? Ahí está. ¿Cómo te va, Larry? ¿Cómo estás, Hugo Gulman? ¿Qué decís? Aquí estamos, gracias, Lali Grumeli, de vuelta a casa. Sí. La nena volvió. Ahí está, después de unos días de descanso. Y aquí estamos con un país dispuestos a conversar mientras es de mañana. Nos podemos ir comiendo unos canelbular, por ejemplo. Unos canelbular, por ejemplo. Yo me comería manteca y un queso, canelbular. con manteca y casancrem. Es más dulce. Son unos bollitos de canela, ideales para acompañar el café, ¿no? Qué interesante. Sí. Pero en ese país no conocen el dulce de leche, estoy seguro. Probablemente no lo conozcan, pero sí conocen la música. A ver. Kommer ta mig hem ikväll igen. Jag tar mig härifrån. Och jag har legat naken i en cell. Y no es japonés, No es japonés. No es japonés. Var är du? Vad ser du? Kan du förklara för mig? Jag ber dig, bete dig. Jag kan inte vänta hela Hay pocas canciones de protestas por esos lados y las canciones de protesta son un poquito más lujosas que en otros países.
lo sopla desde los controles. Parece una publicidad de perfume, ¿no? Mirá. De estos sí, con imágenes muy impactantes. ¿Sí? ¿Cuántas personas viven en ese lugar, Larry? Como 10 millones, una cosa así. 10 millones. Sí. Mira. Bueno, sí, es interesante. Es muy interesante la forma de cómo la música, que es lo que vos siempre encontrás, se puede trazar un paralelo tranquilamente, ¿sí? Cambian los sonidos, los fonemas, ¿sí? Pero el ritmo se equipara a casi todo el mundo. Mirá sí, vos. Y en mucha música, en la más reciente, uno encuentra muchos rasgos también de música de origen oriental, por la cantidad de inmigración que han tenido, ¿no? O sea, después vamos a hablar un poquito más de esto, y si querés, presentás vos con tus palabras habituales, con tu introducción, ¿cuál es el país del que vamos a hablar? A ver si adivinan, ¿no? Bueno, entre países pobres y países ricos, las distancias pueden medirse en años luz. Es como comparar entre el lujo europeo y la intemperie de la sabana africana, entre un banquete en París y el ayuno interminable en los confines de Asia, entre la limusina de Nueva York y la atracción humana de Nueva Delhi. Y a pesar de los matices entre un extremo y el otro, las diferencias solo refuerzan el fracaso de la convivencia de la humanidad y su entorno. Como si fuese un certificado que avala una extensa lista de defectos de una organización social resignada a la falsa convicción de que la acumulación es la única forma de vida. En el medio de este legendario y eterno desorden, las guerras, las enfermedades y las adversidades naturales hicieron del ser humano un eslabón más vulnerable de la cadena hacia la muerte inútil. El mal parece ser continuo, pero los protagonistas cambian de rol de tanto en tanto. Los que hoy son ricos fueron pobres antaño, y los desahuciados del presente fueron señores de un pasado dorado. Alguna vez Europa fue bárbara y Oriente iluminó la historia. Alguna vez Asia fue gloriosa y Occidente la humillación. Y hay regiones que siempre tuvieron oro en sus entrañas, pero viven de ayuno en ayuno desde siempre. Hoy vamos a hablar de un país que desde principios del siglo XX y hasta hoy es un silencioso actor de un bienestar envidiado, pero que empieza a presentir que algo no funciona y busca amparo en sus casi pares para sostener la buena estrella que lo alumbra. Vamos a hablar de Suecia, país de armónico bienestar que sospecha de su destino. Vos sabés que voy a ser autorreferencial, porque bueno, estuve en Suecia hace muchísimos años, ¿no? Muchos. Yo era joven y mochilero y andaba ahí durante un par de años dando vueltas por Europa, y llegué a Suecia. Estuve solamente en Estocolmo y en Malmo, ¿no? Una ciudad preciosa, un puerto, desde donde después ya tomé un ferry y me fui para Alemania. Pero caminando por las calles en hora pico, por las calles de Estocolmo, en hora pico, era sorprendente, porque uno acostumbrado a las horas pico de Avenida Corrientes, de la 9 de julio, de los lugares céntricos nuestros, estaba acostumbrado al ruido y al lío. Y eso era una cosa apacible, era como si fuera un sábado a la tarde, ¿viste? En cualquier lugar nuestro, o un sábado a la mañana, de muy poco tránsito, de vida muy tranquila, en lugares céntricos, muy céntricos, ¿no? En un día de semana estás hablando. Por supuesto, sí, día de semana, y a las 4 de la tarde terminaba todo, ¿no? A las 4. Hay un comportamiento sobrio en esos países donde la gente va a trabajar, no se mueve del trabajo, la gente que no trabaja, que es poca, pero
que la hay, jubilados, tienen actividades que no son de tránsito público. No hay que hacer prácticamente trámites porque está todo hecho. Entonces, claro, vos imaginate si no tuvieses que ir a, qué sé yo, hacer un trámite judicial, un trámite en cualquier dependencia oficial, las calles estarían vacías en la Argentina también, claro. Pero porque la gente tiene que trabajar. Pero nuestro comportamiento es diferente, nuestras costumbres son y diferentes. algo curioso, ¿no? Ya estaba naturalizado algo que aún ahora acá cuesta mucho, que es si vos estás sentado en una mesa de bar y es esa mesa para 4 personas y vos estás solo, por ahí vienen 2 personas y ocupan el lugar también, ¿no? Y aquí cuesta, aquí todavía no se acostumbra demasiado, ¿no? Pero allí ya se acostumbraba en aquel momento, en muchos países europeos se acostumbraba. Fíjate que curioso, ¿no? Porque esos comportamientos, la sociabilidad, o por ejemplo nosotros no podríamos pensar que los bares en Londres, que son cerrados, abrir un bar acá, que sea con una puerta, que no haya vidriera, que no se vea hacia adentro. Claro. Son costumbres que, bueno, están muy arraigadas y hacen a cada una de las sociedades, ¿no? Los alemanes, por ejemplo, también, lo mismo que vos contabas del movimiento de la ciudad, hoy cambió un poquito, pero ellos ponen su cola en el asiento a las 8 y la levantan a las 16 y se van a casa. Y no se van a casa, se van a tomar algo y después se van a casa a cenar y se van a dormir muy temprano. Es decir, tiene un comportamiento bastante... Pero tomar algo es tomar algo, ¿eh? No, es tomar es tomar. Pueden volver borrachos a la casa tranquilamente. No, pero me refiero a otra cosa como hábito. Si dicen vamos a tomar una cerveza o vamos a tomar un café, lo que sea, muchas veces se trata de ir, tomar el café casi en silencio e irse. Muchas veces tiene que ver con eso. Y no tiene que ver con... Nosotros es lo mismo, si tomamos una cosa, tomamos otra, es la excusa para ir y conversar y sabés que un café no dura menos de 1 hora. Sí, exactamente. Pero es diferente en ese sentido. Bueno, ahí estamos, metiéndonos en algunas costumbres y comparándolas con las nuestras. Y bueno, como siempre buscamos una voz que esté en el lugar. Y en este caso pudimos conversar con Martina Biglietti, que es locutora, es conductora de radio y televisión sueca, es argentina, además también es actriz. Y charlamos bastante. Está muy actualizada, vive allí desde hace varios años, está muy actualizada y muy informada sobre todo lo que ocurre y también al tanto de lo que pasa en Argentina. Con ella conversamos esto. Martina, muchas gracias por recibirnos en Suecia, ojalá fuera personalmente la comunicación. Antes que nada, la primera pregunta que hacemos generalmente es cómo está el país con el que estamos dialogando, ¿no? ¿Cómo está Suecia? ¿Cómo está internacionalmente? ¿Y cómo está su pueblo? Hola, ¿cómo están? Me encantaría invitarlos de verdad, pero esta reunión virtual vale igual, ¿no? Es la ventaja de nuestros tiempos. Bueno, es una pregunta excelente la que me estás haciendo, porque algo que me acuerdo que me decían muchos amigos, que bueno, a mí me interesa mucho la política y demás, y era un poco, te vas a aburrir en Suecia, ¿no? Porque está esta lógica de que uno cree que aquí no pasa demasiado, como estamos nosotros acostumbrados en Argentina o en Latinoamérica, lo cual entiendo el porqué, ¿no?, de esa reflexión, pero yo no sé si puedo decir que tuve buena o mala suerte, depende si uno lo piensa desde el punto de vista interesante o desde el punto de vista de vivir acá, que los últimos 4 años, que es el tiempo que estoy acá en Suecia, han cambiado muchísimas cosas en este país. Y los suecos mismos se están encontrando con situaciones que quizás algunos de ellos nunca habían vivido. Estamos hablando de un contexto mundial muy particular, ustedes lo sabrán, por supuesto, donde Suecia no es un actor ajeno de lo que está sucediendo en Europa, pero también viene de un poco más atrás, creo yo, tiene que ver con un contexto mucho más cosmopolita, una ciudad digo de Estocolmo, pero en general todo el país, que ha tenido una gran cantidad de población de otros lugares del mundo, que no es esa la causa del cambio, ¿no? Pero también afecta a la percepción de los suecos, de cómo les cambia su propio país y su propio mundo. Pero yo creo que desde que estoy acá estoy aprendiendo que todo eso que escuché hablar de Suecia, de una Suecia de la socialdemocracia, con un estado de bienestar muy fuerte y demás, se fue resquebrajando desde la caída del muro en adelante. Ahora se ve mucho más claramente, pero ese proceso empezó mucho antes. Y esto de la pandemia y después la guerra Ucrania ha hecho eso más manifiesto
este cambio, esta diferencia en cuestiones económicas, en cuestiones que llegan más a todo el mundo, ¿no? Martina, ¿y cómo es la visión del gobierno sueco en este momento con respecto a la guerra Rusia-Ucrania? Bueno, casualmente en este momento, porque acabo de chequear hace un rato los diarios suecos, Erdogan, presidente de Turquía, ha mandado la solicitud para tratar el ingreso de Suecia en la OTAN, que fue algo que los suecos están pidiendo hace mucho. Ahora los llevo a cómo llegamos a eso, pero porque justo la noticia del día, entonces me parece importante destacarlo, que en este día que estamos hablando, bueno, pasó esto esta semana. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, pero está bastante centrado toda la discusión política internacional en torno a la OTAN. Es una posición histórica la de Suecia de ser un país neutral, tanto en los gobiernos de socialdemocracia como en los gobiernos que hubo menos cantidad de estos gobiernos, pero en los más, podemos decir, de centro liberales. Y aclaro esto porque el gobierno que está actualmente es una coalición liberal con un partido, se llaman moderados, pero no son moderados, son liberales en términos económicos, con un partido nacionalista de corte, literalmente eran de las juventudes nazis, muchos de sus dirigentes. Ese es el contexto que está gobernando Suecia, pero el intento de ingreso a la OTAN, que se da cuando sucede el conflicto con Rusia, empezó con una propuesta de la socialdemocracia. Entonces eso es muy interesante también, ¿no? Pareciera ser que ahí de repente podemos pensar que es un consenso en Suecia o que es una imposición de Europa, donde Suecia no tiene ya una voz particular y diferente a lo que se está tomando en decisiones en el Parlamento Europeo, por ejemplo, ¿no? Ha sido muy unánime el apoyo a Ucrania y el cortar relaciones comerciales y diplomáticas con Rusia, y Suecia además le agrega el factor de que como ellos no eran parte de la OTAN, piden, junto con Finlandia, el ingreso, que se concede por parte de todos los países europeos, menos por Hungría, por Orbán, y por Erdogan en Turquía. Es por eso que hace tiempo que está esta puja, ¿no? De Suecia es como que se hizo, bueno, vamos a entrar en la OTAN, y de repente se encontró con que había criticado durante años al gobierno de Turquía por sus, había decidido no venderle más armas, por ejemplo, a Turquía, había cortado relaciones diplomáticas y ahora de repente tiene que estar pidiéndole por favor a Turquía y a Erdogan que los deje entrar en la OTAN, con todo lo que eso implica. Putin un poco se mofó y se rió de los suecos y los finlandeses. Así que ese es el contexto en el cual estamos. De repente Suecia quiere ser parte de esto. Sabes que yo estuve en Suecia, pero hace muchísimos años, tantos que seguramente toda la composición sueca a nivel social debe ser muy distinta, sobre todo con la ola inmigratoria, y por lo que se ve en algunas series o en algunas películas, uno ve una enorme comunidad musulmana. ¿Cómo se está viviendo todo el conflicto en Medio Oriente actualmente allí? Es también muy interesante este punto porque además del conflicto de Medio Oriente, que bueno, hay una diferencia quizás por primera vez entre lo que expresa el gobierno sueco, que una vez más se une a la voz europea casi unánime, de condenar a Hamas sin criticar lo que está pasando en Gaza, al menos institucionalmente, y el pueblo que sale a la calle y que, como en muchos lugares de Europa seguramente lo saben también, se ha manifestado a favor de parar los bombardeos a Palestina, ¿no? Por otro lado, un dato no menor es que en este combo de Suecia empezar a entrar en otra lógica, para muchos suecos lo argumentan diciendo que, bueno, vivimos en tiempos distintos, hay que actuar de formas diferentes. En este contexto de todos estos cambios que estamos viviendo, también se vivió la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Israel en Suecia, que no pasaba desde hacía más de 35 años. Esto fue antes de esta situación, pero ya sentó las bases para ver en qué lugar se posiciona diplomáticamente Suecia. Repito que Suecia pareciera ser que no tiene un criterio particular, sino que a veces yo me pregunto, ¿no? Si estas decisiones son suecas o son europeas y cómo se diferencia eso, si es que se diferencia o no, quizás simplemente sea que están de acuerdo y ya. Pero bueno, hay una tensión. También hay una tensión con la población y la OTAN porque no quisieron hacer un plebiscito, no hicieron una consulta popular, que eso llamó la atención a muchos sectores y yo he escuchado, los suecos no suelen manifestarse tanto a los gritos, pero sí escuché cuando uno empieza a preguntar que no les termina de cerrar esto de ser parte de una alianza militar.
pero no han tenido la posibilidad de manifestarse. Es decir, el gobierno yo creo que también tiene un poco de temor de qué diría el pueblo sueco si ya hace consultas respecto a esto. Pero volviendo al Islam, que es lo que me habías preguntado, perdón, que viste, me encanta cuando hablo con argentinos porque es tanto lo que hay para decir a veces y que no se sabe o que, bueno, a mí me parece interesante. Lo que está sucediendo, esto que les contaba de las nuevas derechas o de esta derecha nacionalista que por primera vez llega a formar gobierno, se inscribe, a diferencia de sus inicios cuando eran juventudes nazis, supongo, ahora se inscriben en una islamofobia bastante marcada, ¿no? Combinada con una situación que también es real de un incremento de la criminalidad, sobre todo en jóvenes, que se suele relacionar con ciertos colectivos inmigrantes. Digo, se suele relacionar porque también hay mucha complicidad del establishment sueco, como siempre, ¿no? Cuando hay negocios de armas o de drogas o lo que sea, siempre se cae, es la resolución más fácil de eso los inmigrantes, ¿no? Pero bueno, sabemos que eso no es así enteramente, pero sí lo que se percibe la señora sueca, que ve que hay criminalidad en su barrio, percibe como la amenaza del inmigrante y va y vota a la derecha nacionalista, ¿no? Entonces ese nacionalismo está inscrito en una gran islamofobia y se ha dado también hace muy poco quemas de Coranes, ¿no? Como quemas masivas, masivas no, son pocas personas lo que lo hacen, pero como acá esto también es muy extraño para nosotros, pero acá en Suecia si uno quiere manifestarse o lo demás tiene que pedir permiso. Entonces, literalmente el que quema el Corán fue a pedir permiso al Estado sueco. El Estado sueco le dijo, nosotros, libertad ante todo, haga lo que usted quiera, y también fue criticado eso por la sociedad sueca, como cómo pueden permitir que se incremente el odio tan irresponsablemente en un país que tiene una colectividad musulmana muy importante. Entonces, bueno, es interesante eso que se está dando. Y lo último que te cuento, que pasó hace una semana o dos, que en Bélgica, mientras se disputaba un partido de fútbol entre Suecia y la verdad que no recuerdo qué otro país, por la Eurocopa o no sé qué, tiraron a quemarropas a 2 suecos que tenían la camiseta sueca, y esto fue hecho por una persona que teóricamente tiene que ver con este odio de los suecos a los musulmanes o de los suecos al Islam, como una represalia, un atentado terrorista o como le quieran llamar. La policía belga asesinó al francotirador, al tirador, así que no se puede saber demasiado respecto a eso, se está investigando. Esto no salió en ningún medio argentino, yo lo busqué, pero bueno, esta es la situación que están viviendo los suecos. De repente tienen miedo de ser suecos con ciertas colectividades a las cuales se están expresamente ofendiendo en algunos espacios, ¿no? ¿Qué encuentran los musulmanes en Suecia, que es una sociedad donde por lo menos a priori se percibe y obviamente seguramente se constata tanto contraste, ¿no? Bueno, esto se inscribe también en el marco de guerras, ¿no? Digo, no es que hay gente que quiere venir a vivir a Suecia porque qué lindo el frío, como me gusta la nieve. Digo, estamos hablando de personas que están escapando de situaciones muy tremendas, personas que han sufrido Siria, la guerra siria, Afganistán. Es menos rechazado que en otros países de Europa. Exacto, porque la política sueca, institucionalmente Suecia ha alojado a esas personas. Por eso llama tanto la atención lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, en el caso de Gaza o lo que sea, ¿no? Una política distinta, una actitud distinta a la que históricamente tuvo Suecia, de tener este lugar de humanidad, digamos, dentro de Europa, si uno compara con otros lugares. Porque no solamente Suecia ha tenido una política, en los buenos años suecos, me refiero a esto, en los momentos donde Suecia tenía muchas más políticas de Estado para la inclusión que ahora. Esto también es una crítica que se dice, yo no conozco tanto en profundidad el tema, pero había muchísimos más recursos invertidos en que esas sociedades pudieran formar parte, ¿no? del trabajo, les daban un lugar para poder aprender sueco y demás. Sigue sucediendo, pero también hay algo que es una discusión que ya no es del punto de vista tanto política, sino cultural, que es que, bueno, hay muchos que dicen, los suecos pensaron que ellos tenían la fórmula de cómo una sociedad se maneja y solamente invitaban y les enseñaban, digamos, a estas personas a cómo vivir acá. Y eso tiene choques por una cuestión no de mala voluntad solamente, ¿no? Sino una cuestión de que, bueno, son sociedades muy diferentes, pero que vienen acá por una necesidad, ¿no? Hay que también entender eso. No es una cuestión de deseo. Pasa lo mismo con todo lo que las invitaciones que hay de África hacia Europa, ¿no? Digo, esa creencia de que vienen a, no sé, como a mí me da un poco bronca a veces la hipocresía de Europa, ¿no? De decir, ¿por qué vienen? Y bueno, será porque los han saqueado durante años o les hacen guerras en sus territorios.
Martina, ¿cómo ves a Suecia en ese querer entrar a la OTAN? ¿Tiene poder de decisión, digamos, tiene peso? ¿Es un país que lo requieren los europeos integrar? ¿O es más que nada el deseo de sentirse protegido por la OTAN? Se combinan dos cosas, ¿no? La OTAN siempre te va a invitar, porque lo que también expandirse en Europa es su objetivo desde que cayó el muro, digamos, se siguió extendiendo. Ahora bien, acá hay algo que a mí me costó entender al principio, porque no es algo que no es una percepción mía por la cultura de la que yo vengo, pero en la cultura sueca es muy fácil de asimilar, que es el miedo a Rusia. El miedo a los rusos, el miedo a Rusia. Yo lo equiparo un poco como la percepción que algunos latinoamericanos tenemos respecto al imperialismo estadounidense. Digo, nosotros tenemos esa percepción porque es en nuestro territorio ese es el imperialismo, ¿no? Bueno, si bien ha pasado muchas cosas en la historia, la concepción de la Rusia imperialista, que sigue siendo de algún modo de ese modo, ¿no? Para algunos países de esta zona, está muy fuerte acá. Los niños, yo les doy un ejemplo para que entiendan lo que quiero decir con culturalmente. Cuando los niños no se quieren ir a dormir, mis amigos que tienen 30 y pico de años que hoy me cuentan que cuando ellos no se querían ir a dormir, en vez de decir viene el hombre de la bolsa y te lleva, le decían viene el ruso. Entonces, es muy fácil, ¿entendés? Sí, ¿Entienden? perfectamente. Como muy fácil instalar, que no digo que no tengan ciertos motivos para tener temor de lo que sea, para mí, qué sé yo, eso ya podemos charlar después si está bien o mal tenerle miedo a Putin en el sentido típico invasor que venga a Suecia y los destruya. Me parece que es un poco una fantasía. Pero de todas formas se inscribe esas ganas de entrar a la OTAN en sentir esa amenaza que para ellos no es tan difícil de percibir, como bueno, no necesitan mucho para creer que Rusia es su enemigo nuevamente. Martina, te pongo otro ingrediente. ¿Cómo ve la China, que de algún modo está negociando con todo el mundo? ¿Cuál es la mirada que tienen los suecos sobre China? Silencio, por ahora. Ajá. Digamos, todavía también es cierto que no sea, salvo una cuestión de comercial, que no han parado ningún tipo de comercio, por supuesto, porque hay un gran tema en Europa, que es que ningún europeo lo ha hecho eso, porque no conviene también, ¿no? Digo, es un mercado muy enorme el que tiene la relación comercial de China con Europa, y por ahora tampoco hay un conflicto bélico tan concreto por lo cual deberían sentirse obligados a hacerlo. Así que la verdad es que no he escuchado nada respecto a China en este contexto. Y con respecto a África, que han tenido presencia de empresas europeas en África, ¿cómo se lo ve? Bueno, también lo mismo, creo que hay mucha relación también culturalmente con África. Hay algo que noté acá cuando llegué, recuerdo, a diferencia de la prensa argentina, cuando uno empieza a leer, que una de las cosas que me llamó mucho la atención fue la gran presencia del conflicto palestino-israelí desde una perspectiva distinta a la que yo siempre había visto en los medios argentinos, como allá asumiendo que hay un opresor y un oprimido, digamos, desde el vamos, y también con otros conflictos africanos, como por ejemplo Eritrea, Etiopía. Hay mucha inmigración de esos lugares y eso hace también que haya una conciencia mayor respecto a este tipo de conflictos. Entonces yo creo que la población civil que ha convivido también con muchas personas, que ya no es algo ajeno, ¿no? Alguien de Eritrea, yo tengo una amiga que viene de Eritrea, quiero decir, esto es algo nuevo para mí y para los suecos no lo es. Y hay una relación que humaniza también lo que sucede en otros lugares. En respecto a la postura política de Suecia, no se ve ninguna diferencia en este momento, al contrario de lo que pasó en los 80, por ejemplo, con Olof Palme, un primer ministro sueco que era muy relevante para la política internacional. Hoy pareciera ser que la voz sueca no se escucha. Entonces, si querés saber qué opina Suecia de algo, mirá lo que dice el Parlamento Europeo. Por ahora te diría que está pasando un poco eso. Entonces, con todo lo que pasó ahora con Francia, hay silencio, ¿no? Si no es necesario, silencio, y si no, probablemente consulten. Es lo que yo percibo, ¿no? No sé. Pero en relación a África, ¿no? La importancia que ha tenido Suecia en los 80 en la situación del apartheid sudafricano ha sido fundamental. Y eso es algo que se nota y se percibe. Hoy conozco gente que tiene relación cultural, por ejemplo, de Sudáfrica con Suecia, muy, muy estrecha, por la gran ayuda que han recibido de Suecia en ese momento, política, militar, etc. Pero hoy ya no tienen esa postura tan particular, los suecos, diría. Martina, te agradecemos muchísimo el contacto. La verdad que fue muy bueno, fuiste muy didáctica, es un gran aprendizaje sobre lo que está pasando en Suecia en la actualidad. Te agradecemos muchísimo.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. En Caput Rafael Correa. pasan cosas. En toda América del Sur se abrió una ventana de oportunidad para gobiernos progresistas. Rafael Correa. Llega Hugo Chávez, luego llega Lula da Silva, Evo Morales, Michelle Bachelet, quien te habla en Ecuador. Se avanzó muchísimo. Crecimos, tuvimos dignidad, soberanía, creamos bloques regionales. Estados Unidos, que tal vez tenía la vista en otro lado, no, ya prestaron atención. Radio Caput. Yo veo momentos muy duros, están dispuestos a todo. Esas cosas. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Noticias. Economía. El INDEC difunde la actividad económica de agosto. El estimador mensual de la actividad económica bajó en julio 1,3% en relación a igual mes del año pasado, fuertemente influenciado por la sequía. Respecto a junio, registró una suba del 2,4%, con lo que el acumulado de los 7 primeros meses del corriente año reflejó una merma del 1,8%. Con relación a igual mes del año pasado, 11 sectores de actividad de los 16 que conforman el EMAE marcaron subas en julio. Política. Secuestraron casi $600.000 en la casa de la modelo Sofía Clerici. Fue en el marco de los allanamientos realizados ayer a 7 domicilios en la causa en la cual se la investiga por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito junto a Martín Insaurralde y su ex esposa Jessica Sirio. En ese domicilio se incautaron además 2 millones de pesos argentinos y otros tantos uruguayos, además de bienes de lujo. Sociedad. A los 61 años murió Ricardo Iorio, máxima figura del heavy metal argentino. El deceso se produjo a causa de un infarto en la localidad bonaerense de Coronel Suárez, en donde residía desde hacía varios años. Así lo confirmó a varios medios su abogado Juan Ignacio Vitalini, quien detalló que Iorio murió mientras era trasladado a un hospital de la zona para su reanimación. Iorio fue el máximo referente del heavy metal argentino a partir de su liderazgo de bandas centrales como la seminal B8, Hermética y Alma Fuerte. Más información en telam.com.ar. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Seguimos con otra vuelta al Mundo en Clave. Aquí en la mañana de Radio Caput. Wenn noch irgendwo ein Licht brennt und du wieder irgendjemand kennst, oh oh, oh oh. Hab gesagt, am 11 bin ich daheim, ich glaub, aus dem wird nicht oh nein, oh oh, oh oh. So fertig, Jungs, das ist es gsi. Polizeistunde ist vorbei, du kennst es nicht, das kann doch gar nicht sein. Der Neues gehört Nacht, und die Strassenlampen haben es wegen uns angemacht. Wir laufen alle ein bisschen betrunken, von Spunte zu Spunten und singen. Uns gehört Nacht, uns gehört Nacht. Ob sie uns noch weiss rauslassen, auch wenn die Luft dort Tische stehen. Oh oh, oh oh. Hey Chef, kannst du uns noch einen geben? Wir helfen dafür, den Ballen aufs Nehmen. Oh oh, oh oh. So fertig, Jungs, das ist es gsi. Die Polizeistunde ist vorbei, du kennst nicht, das kann doch gar nicht sein. Der Neues gehört Nacht. Lindo tema, ¿no? Lindo movido, tema, muy ¿no? simpático. Sí, sí, sí. Bueno, volvemos a decir la internalización de la música. Internacionalización de la música. Los ritmos se parecen todos, bueno, este es otro más, ¿no? Porque ahí Lali nos hacía señas, le parecía, no sé, de por ahí, de la juventud de Las Vegas. No de Las Vegas, de Los Ángeles. Sí, una cosa así, sí, muy americanizado. Bueno, quizá algunos les traiga algún recuerdo, ya que estamos hablando de Suecia, de ABBA, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. Por Bueno, ejemplo. Histórico, no sé si Lali es muy chiquita para conocerle. No, pero ABBA sí lo debe conocer. Chiquita, ¿Cómo no? Claro, Sí. claro.
Ahí nos sopla algo desde los controles. ¿Querés comentar algo sobre Martina, sobre la sí, nota en principio muy amable ha estado, fue muy didáctica la entrevista, la verdad que después cuando cortamos con ella el Zoom, los dos coincidíamos en que había sido una entrevista muy amena, muy cálida, con mucho conocimiento de lo que pasa en lo cotidiano, que eso es importante como para darnos una referencia del país, cómo se vive, qué es lo que se vive, y habló de cosas que por ahí no nos damos cuenta por la distancia, porque no conocemos la geografía en profundidad, pero el temor, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención es el temor a Rusia, que se genera en la política y en la sociedad sueca. Yo no sabía, porque la verdad uno a veces es más ignorante de lo que piensa, y una frontera muy larga, muy extensa con Rusia, a pesar de que Rusia en los últimos 100 años no ha dado, más allá del conglomerado de la Unión Soviética, no ha dado desde el 45 pasos hacia una expansión notoria o de la que uno pueda llegar a tener cierto temor. Lo que está pasando en Ucrania no pertenece a una política de colonización, pertenece a otro tipo de cuestión histórica, ¿sí? Y que tiene que ver también con Europa, con el avance de Europa, con el avance de la OTAN. No tiene que ver con una pretendida colonización o conquista de Rusia hacia afuera. Me llamó mucho la atención. Y bueno, para un argentino como ella, allí viviendo, también dio esa cosa del orden que llama la atención, que nos llama la atención. También dio cuenta de algo que me pareció interesante en tanta crisis migratoria y la enorme cantidad de población musulmana que fue llegando con los años a Suecia, entre otras cosas tiene que ver con el gran rechazo que tuvieron los inmigrantes en los países centrales europeos, ¿no? Cierto, que no fueron bien recibidos y Suecia en muchos de los historia países. Particular, porque fue también el hogar de muchos exiliados latinoamericanos en la época de las dictaduras. Exactamente. ¿Sí? Y ahora le toca hacerlo con los exiliados de los países musulmanes de Medio Oriente, lo cual también la islamofobia ha crecido. Quienes siguen, por ejemplo, las noticias en InfoSiberia, nosotros consignamos un montón de veces estas acciones de quemar el Corán en público, que ella hizo alguna referencia, lo que genera una tensión bastante importante entre la inmigración y la población nativa, ¿no? Inclusive me quedé pensando en esto de la cantidad de argentinos que se refugiaron en Suecia, y hubo algunos que, muchos, se quedaron viviendo, siguen viviendo allá, y hay uno que no puedo recordar el nombre, que llegó a ser o secretario de Cultura o ministro, no sé si ministro, pero sí secretario de Cultura, a tener un cargo muy importante allí, ¿no? Así que... Sí, bueno, Suecia constituye uno de los últimos baluartes y digo constituye uno de los últimos porque también ella daba cuenta de que está cambiando la sociedad sueca, que era de los derechos humanos como una prioridad, y bueno, se está terminando eso también, ¿no? Europa y Suecia no escapa a esa onda hacia la derecha, ese corrimiento hacia la derecha de la política, no escapa a ese fenómeno y está dejando de ser amable con el otro, con el extranjero, ¿no? Larry, nos queda un montón de información. Si te parece, recorremos un poquito el mundo y volvemos a Suecia. Cerca de 100 civiles murieron la última semana en Etiopía por enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y el grupo rebelde del Ejército de Liberación Oromo. Así lo confirmaron dirigentes opositores y habitantes de la zona. Los combates ocurrieron en la región de Oromía, la más grande de Etiopía y donde está la capital, Addis Abeba. El 17 de octubre, en la zona de Balu Gadaba, las Fuerzas de Defensa Nacional mataron a tiros a 9 civiles, acusándolos de alimentar a los combatientes rebeldes, según aseguró Bete Ugresa, responsable de asuntos políticos del opositor Frente de Liberación Oromo. Y esta noticia la damos justo hoy, que es el día del cambio climático. A ver, dale. El fenómeno climático conocido como el Niño se extenderá
al menos hasta el primer semestre de 2024 en América Latina, con previsiones de más lluvias de lo normal en gran parte del Cono Sur y de clima seco en algunas zonas de Centroamérica y Brasil, asegura un reporte de Naciones Unidas. El informe señala que los gobiernos de la región deben estar alertas a la posible amenaza a la agricultura, que incluye cultivos, ganadería, bosques, pesca y acuicultura, y es un área particularmente vulnerable al fenómeno del Niño. Este sector, según la organización, absorbe el 23% de daños y pérdidas por este tipo de amenazas, una cifra que puede llegar a ser de hasta un 82% en caso de sequías. El canciller ruso Sergei Lavrov se reunió con el presidente iraní Ebrahim Raisi en Teherán, la capital de Irán. Durante este encuentro, las partes reafirmaron su compromiso de finalizar lo antes posible los trabajos sobre un tratado de asociación estratégica integral entre ambos países. Según Lavrov, el documento está listo en un 85% aproximadamente. Quedan algunas cuestiones específicas que se solucionan en un activo proceso de negociación, aseveró el jefe de la diplomacia rusa, luego de una reunión de cancilleres que trataron el conflicto del Cáucaso Sur entre Armenia y Azerbaiyán. El canciller español José Manuel Álvarez pidió a la Unión Europea que se levanten las sanciones a Venezuela, tal como lo hizo Estados Unidos ante el progreso de negociaciones entre gobierno y la oposición. He intervenido ante mis colegas para plantearles la necesidad de estudiar la revisión de las sanciones de la Unión Europea a Venezuela en línea con las recientes decisiones de Estados Unidos y en vista a la evolución positiva del diálogo entre venezolanos, dijo Álvarez en una rueda de prensa al término de la reunión que los ministros de Exteriores celebraron ayer en Luxemburgo. Según explicó Álvarez, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, se mostró partidario de abordar la cuestión en una próxima reunión de cancilleres de la Unión. En medio de la creciente tensión en Oriente Medio, China enviará 6 buques de guerra a la zona, según informó el diario británico The Sun. La fuente asegura que Beijing está reaccionando ante la posibilidad de que la situación derive en una guerra total en la región. China intenta estabilizar la situación e intensificar su papel diplomático. El despliegue de buques tiene como objetivo ser tanto una demostración de fuerza como una disposición para participar en posibles operaciones. La decisión causa preocupación en otras grandes potencias, ya que Beijing aún no ha hecho declaraciones oficiales. El presidente turco Recep Erdogan entregó ayer al Parlamento de su país el protocolo para el ingreso de Suecia a la OTAN. Para su ratificación, según informó la oficina presidencial, Ankara había postergado la ratificación del ingreso de Suecia al acusar a Estocolmo de ser demasiado permisivo con milicianos kurdos y otros grupos que considera amenazas. Turquía también se mostró disgustada por una serie de quemas de libros del Corán en Suecia. El ingreso de un país a la OTAN debe ser ratificado por la totalidad de los 31 miembros de la alianza militar. Turquía y Hungría son los únicos 2 países que aún no han ratificado. Y cerramos en Medio Oriente. Las brigadas Al-Qassam, brazo armado del grupo Hamas, liberó ayer a 2 mujeres rehenes israelíes de 83 años cautivas desde hace casi 2 semanas en Gaza. La liberación fue producto de la mediación de Egipto y Qatar. Liberamos a 2 cautivas, Nurit Itzhak y Yochbed Lifshitz, dice en un comunicado el portavoz del ala militar de Hamas, Abu Obeida, quien aseguró que su liberación se produce por razones humanitarias. A ambas fueron entregadas en el puesto fronterizo de Gaza con Egipto en la localidad de Rafía. Y yo, vos sabés que no soy ni un gran tomador de cerveza para nada, ¿no? Pero las cervezas suecas son muy famosas. Hay 3 tipos muy marcados. Una se llama la Toll, que es muy suave porque tiene muy bajo contenido alcohólico. Melanol es otra, que es
mucho más parecidas a las del Mediterráneo en cuanto a que se nota una dosis de alcohol, pero que tampoco es tan exagerada. Y la Starcol, que ya es la que es muy fuerte, y se acompaña mucho con quesos. ¿Se toma fría o se toma temperatura ambas, ambiente? de las dos maneras, como en Alemania hay algunas épocas que se toma fría. Sí, en Inglaterra verano, también. Claro, y después si no se toma caliente, No, pero caliente. O sea, que no percibo la posibilidad de tomar tibiecita. cerveza caliente, ¿no? Es rara porque te la entregan así como cuando como si la calentaran con la maquinita de café. Sí. Y después, bueno, los quesos, que es una de las cosas que yo prácticamente no como nada, pero que a mucha gente le gusta, y tienen algunos quesos que son muy típicos porque los curan y los dejan guardados con todo ese proceso durante un año. Un año, ¿no? Obviamente son... ¿Se tomará mucho en Suecia? Se toma. ¿Sí? Sí, se toma bastante. ¿Vos sabés que te acordás de esa costumbre o esa apreciación que habíamos hecho aquí en América Latina sobre el suicidio en los países nórdicos, ¿no? Por aburrimiento, no sé si sigue. Pero tiene una característica que nunca fue tenida en cuenta, Larry. Es muy interesante esto que decís y vale aclararlo, porque ellos consideran suicidio también muertes que no tendrían que ser. Un joven imprudente en un accidente, por ejemplo. Como que son muertes sumamente anticipadas. Sí. Hay muchas muertes a las que consideran suicidios. Mirá qué interesante, ¿no? Es una porque visión... se hablaba del aburrimiento de las sociedades nórdicas, ¿no? Algunos hablaban de eso también, ¿no? Pero ahora se habla mucho menos de eso. Parece que hay una no sé si fueron las comunicaciones que nos pusieron más al tanto de la vida en otros lugares, si ellos también prestan atención a lo que está pasando en el resto del mundo y se están integrando a la forma de vivir del resto del mundo, ¿no? Las muertes por imprudencia, no sé si una persona está... Aquellas que se podían evitar. Claro, está reparando un artefacto eléctrico sin las precauciones necesarias. Claro, suponete, no la consideran ¿no? un accidente, consideran que es imprudencia. imprudencia. En las estadísticas estaban ahí incluidas. Mirá vos también. qué interesante. Bueno, vamos a algunas, si te parece, algunas comparaciones que me parecen importantes. Bueno, ya lo dijimos antes, 10.500.000 habitantes contra 46 millones que somos los argentinos, ¿sí? La deuda externa en dólares. La de la Argentina, para tener una idea, ¿no? Para ir comparándonos y poder establecer cierto parámetro. Nosotros debemos 290.000 millones de dólares, ¿sí? Ellos deben 320.000 millones de dólares. Un poquito más que nosotros, ¿no? La deuda externa en dólares per cápita. Nosotros debemos, cada uno de los argentinos, 6.300 dólares. Yo no sé cómo voy a hacer para pagarlos. Ellos deben 30.800. Ahora, suponete que tenés los 6.300 dólares y los garpás, ¿no? Ajá. Pero no se terminan los líos. Decir, bueno, yo me quiero salvar de todos los líos, de la desocupación, de la presión, de la inflación. Cuando el pago sea colectivo. No. Bueno, es que vos sabés que el enriquecimiento es unitario, pero la deuda siempre es colectiva. La balanza comercial. Nosotros tenemos un déficit, el último registrado más o menos, estimado para este año, de 20.000 millones de dólares. Ellos tienen un superávit de 10.000 millones de dólares. El PBI anual en dólares, el nuestro, 380.000 millones de dólares. Bastante interesante el número, porque si consideramos el apogeo del gobierno de Néstor y Cristina, llegamos a los 500.000 millones de dólares. Hoy estamos más abajo, evidentemente las circunstancias económicas son diferentes. Ellos tienen un PBI anual de 565.000 millones de dólares. Es decir, que tienen un PBI per cápita de 54.400 dólares, ¿sí? PBI anual per cápita. Nosotros apenas 8.200. No estamos tan mal entre lo que debemos y lo que producimos. Sí. El problema es que se lleva la diferencia. Pero ese es otro dato y en otro programa. El déficit fiscal. El tan mentado déficit fiscal que la oposición en la Argentina señala como la perdición del sistema económico, es en la Argentina del 3.1 en este momento, estimado para este año,
y ellos tienen, los suecos, 2.4. Así que no estamos tan mal, no es tan grave. Bueno, de inflación, como siempre no hablamos, ellos tienen apenas un 6,2% de inflación debido a la salida de la pandemia y la crisis económica mundial, el caso de la guerra, etcétera, etcétera. Un dato que me preocupé en buscar, ¿no? Porque uno tiene la referencia de que Suecia es alto estándar de vida, ¿sí? Que hay, digamos, una preocupación social importante para el bienestar de todos. ¿Sabes cuánto es la presión impositiva en Suecia? El 49%. No lo tienen a Funes de Rioja ya. No, de ninguna manera. No tienen tampoco a Clarín, seguramente. ¿Sabes cuánto tenemos nosotros en Argentina? El 34% de presión impositiva. Mira. Así que cuando los Milei, los Bullrich y todos dicen que la presión impositiva en Argentina es imposible para vivir, es imposible para producir, bueno, que se vayan a Suecia, por favor. Ahí van a pagar un poquito más, ¿sí? Vamos a viajar un poquito por Suecia. Dale. Y volvemos un poco a los datos, porque tienen algo muy curioso también entre las curiosidades, y qué lindo que es meterse en determinados hábitos de los países, porque cada año los mismos suecos tienen la posibilidad de votar y escoger ellos mismos cuáles son los lugares más bonitos de Suecia, ¿no? Y otros aspectos más de la vida diaria. Son como grandes encuestas que se hacen, grandes consultas que se hacen, ¿no? En relación a la cotidianidad y al funcionamiento en general, ¿no? De las instituciones. Y esto, hay un organismo que, bueno, sería... Voy a tratar de decirlo, ¿cómo se llama? A ver, dale. Samhällsbarometern. Samhällsbarometern. Tiene mucho de germano. Es un barómetro de la sociedad, quiere decir, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, entre otras cosas, indican cuáles son los lugares que prefieren turísticos, y hay algunos que son muy poco conocidos como para nosotros, ¿no? Como Haparanda-Tornio, que es un destino reciente que queda en la frontera entre Suecia y Finlandia, ¿no? Después archipiélagos, hay varios archipiélagos. Uno es el de Estocolmo, que un 43% de los encuestados dijo que es el archipiélago, que es uno de los lugares más bonitos del país, y que hay unas excursiones hermosas a diferentes islas. Obviamente tienen muchísimas islas, ¿no? Tienen muchísimos lugares hermosos, lagos, obviamente, con paisajes de ensueño, que modifican absolutamente el paisaje de verano a invierno, ¿no? Por la misma nieve, por el hielo. Tienen después algunas zonas montañosas, tienen partes históricas con muchos siglos de antigüedad, ¿no? Como una isla al norte de Gotemburgo que se llama Marstrand, que tiene una fortaleza del siglo XVII, justamente, ¿no? Que es una de las atracciones más significativas para los turistas, donde hasta hay cenas vikingas. Pero bueno, sigamos con las cosas serias. Está muy lindo. Eso era muy mundano. Sí. Bueno. Y después, perdona, el famoso hotel de hielo, que se desarma y se vuelve a armar, es un hotel absolutamente todo de hielo, donde cuando llegás te dan, por supuesto, la indumentaria adecuada. Como cada habitación es una heladera, ¿no? Cada habitación es una heladera. Bueno, vamos a volver a la realidad, a nuestra realidad y a la realidad comparativa, que me parece importante como para tener dimensiones de lo que se vive en otros lugares. La porción del Producto Bruto dedicada a la asistencia social, esta que tan criticada aquí en la Argentina, en Suecia se destina el 33,9%, casi el 34% del total del PBI a la asistencia social, ¿sabe? Y bueno, es una asistencia social muy amplia, ¿sí? Casi universalizada. Ahora, en la Argentina, ¿saben cuánto se dedica? Estamos hablando de casi 34% en Suecia. ¿Cuánto del PBI se dedica en la Argentina a la asistencia social?
¿Tenés idea? Aquí a la asistencia social en Argentina, Sí, si no me equivoco, es algo de un 3 y pico por ciento, ¿puede ser? En realidad el 13,6% del Producto Bruto. Estamos Ajá. hablando del universo de asistencia social con respecto a la salud, la educación, incluyendo, etcétera. Entonces, sí. En Suecia se invierte el 34% del PBI y en la Argentina el 13%. Entonces, a quien no le guste la educación pública no puede ir hasta a Suecia, porque ya dijimos que la presión impositiva es muy alta, casi el 50% contra el 34% en la Argentina. Así que, bueno, como comparativa sirve como para establecer una dimensión de lo que viven por otros lados y de cómo los eslogans políticos hacen a la construcción de mentiras, digamos, o verdades reveladas, que son realmente mentiras, desinformación. Bueno, otro de los datos interesantes, ¿se acuerdan que Inglaterra nunca quiso tener tampoco el euro como moneda? Siguió conservando, es decir, la libra, ¿no? En Suecia pasa algo parecido, porque siguen usando la corona. En el 2003 hubo un referéndum y la sociedad rechazó el uso del euro. Por lo tanto, casi todos los precios se usan o se manifiestan en coronas suecas, lo cual me costó ir a buscar la referencia en dólares, porque todas las referencias son comparativamente con el euro, claro. Entonces toda información hay que transformarla a euro, hacer la conversión. Interesante, más allá vamos a dar un poquito de datos también de quiénes son los socios comerciales, pero bueno, todos conocemos que los autos suecos son autos súper seguros, de diseño muy sobrio, pero de alta seguridad. Pero Suecia importa coches también, importa coches por 1.060 millones de dólares, ¿sí? Y exporta por 1.350, ¿sí? Hay una balanza positiva en la exportación de vehículos. Los mejores socios, digamos, los principales socios comerciales de Suecia son Alemania, los Países Bajos, Noruega, China y Dinamarca. Fíjate que hay una cercanía importante con respecto a los socios comerciales. Aquí, bueno, el único que desentona es China, ¿sí? Que todos conocemos el volumen, y lo dijo también Marina Biglietti en la entrevista. China es casi uno de los principales socios comerciales de Suecia. También para la exportación, como socios comerciales, también participan prácticamente los mismos países: Alemania, Noruega. En este caso entra Estados Unidos como principal destino de exportación de productos suecos, China, lo dijimos antes, y el Reino Unido, que no es de los que importan. Y las relaciones, en realidad, con los demás países. A ver, con China tienen un problema, que es el comercio, por el volumen, pero por otro lado hay algunas manifestaciones que hablan de críticas a los derechos humanos en China, pero son formuladas, digamos, en voz baja. ¿Y con Argentina cómo es el comercio? Bueno, a ver, déjame que vayamos a buscar un poco. Mientras lo buscas, No, vamos sí, dale, escuchando un tema musical. Vamos escuchando a Naemi Briese, que es una de las artistas tradicionales, y esta es una canción muy tradicional. Parece una película, ¿no? Las viejas películas, ¿no? Ya que estás hablando de cine, sí, hay que apuntar que las nuevas series suecas también tienen una trascendencia importante en Netflix, por ejemplo, ¿sí? Con mucho protagonismo y con mucha temática relacionada con Siria y con otros países de la región. Y con una puesta en imagen muy interesante, muy interesante, sí, con mucho impacto, ¿sí? Donde muestran inclusive a veces situaciones, por un lado familiares, pero en otras series hay situaciones de violencia que uno no las tiene tan identificadas con la región, ¿no? Es cierto, es cierto. ¿Tenés algún datito? Porque ya nos estamos yendo. No, ya nos quedamos sin tiempo. Pero como bueno, siempre. Con la Argentina, Suecia tiene una relación importante. Desde el año 1947 hay relaciones diplomáticas. En los últimos años se ha incrementado el intercambio comercial. Y, a ver, Suecia es el octavo socio comercial más importante de la Argentina. Parece mentira,
parece es una cosa que es sotoboche, pero es el 8º socio comercial de Argentina. Será por importación de bienes suecos seguramente. Puede ser la telefonía, puede ser los autos también, sí, en algún caso, sí. ¿Sabés con qué también? Porque no es solamente el tema de los autos, que son las dos marcas más importantes, son Volvo y Saab, sino los camiones, los Scania. Los Scania, exactamente, sí. Bueno, a ver, las relaciones con Rusia se vieron alteradas por la guerra y ese temor que tiene Suecia en este momento, que lo expresó también Martina en el reportaje, con respecto a la posible ofensiva que representa, o el peligro de ofensiva que representa Rusia, a pesar de que, bueno, podemos mirar en la historia, que es muy difícil verlo. Son las 11 en punto. Bueno, nos tenemos que ir. Yo me quedo con Suecia. Yo me quedo con la posibilidad que dijo Martín al principio, que podríamos hacer un encuentro allí en Suecia, en Estocolmo, de ir a visitarla. Seguramente nos va a recibir como... Y allá ya son las 4 de la tarde, en un ratito van dejando de trabajar, ¿viste? Y, ¿no? ¿Y sí? Bueno, y acá estamos en pleno trabajo. Vamos a seguir trabajando después que cerremos este programa. Les recordamos que pueden volver a escucharlo en la radio pública de Marcos Paz hoy a la tarde en la 90.7. Van a poder escucharlo también mañana en la 97.5 RP Radio de Oberá Misiones, y también circulando está ahí en Radio Pista Urbana. A todos los amigos de Radio Caput, Lali Grumeli, muchas gracias. Larry, nos encontramos la semana que viene a la misma hora, en este mismo lugar, frente a este mismo micrófono. Chao, chao. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio Caput. En Caput Yo estoy a favor de que uno puede elegir. pasan cosas. Las que no quieren el aborto son las que tienen plata para pagar en los grandes sanatorios un aborto. Nosotros somos mujeres pecadoras, es un desastre, De todas las ricas abortan. Pero como son católicas así de pacotilla, no son pecadoras. Y las van a rezar todos los domingos, se cambian para ir a misa de 12. Nosotros somos mujeres pecadoras. Pero esto no es de ahora, querido. Radio Caput. Esas cosas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9.